Bueno, entonces muy buenas tardes. Hoy vamos a empezar ya con la factorización completa. Entonces ya hemos visto todos los casos de factorización y ahora vamos a revisar, o sea, cuál es la forma de proceder. Cuando yo tengo un ejercicio, vamos a mirar de qué manera se procede pues para poder identificar esos casos de factorización. Entonces tenemos que ir recordando pues el nombre, cuál es la característica de cada caso. Por ejemplo, el caso 1, nosotros sabemos que pueden tener la cantidad de términos pues que sean, pero tiene que tener algo en común. Entonces, vayamos recordando un poco sobre cada uno de los casos. Entonces, caso 1, factor común, entonces ya sabemos que tienen que, no importa la cantidad de términos, pero lo importante es que tengan algo en común, ¿listo? Entonces, tanto los coeficientes como la parte literal debe tener algo en común. No importa la cantidad de términos que se tengan. El siguiente, caso 2, factorización por agrupación de términos. Váyanlos ordenando, ténganlos ahí en la mano. En la agrupación de términos, pues necesitamos siempre tener o 4 términos o 6 términos. ¿Por qué? Porque vamos a agrupar 2 y 2 o, por ejemplo, 3 y 3. Entonces, siempre debemos tener esa misma cantidad, o 4 en total o 6 en total, para poder agruparlos. ¿Y qué hacemos después de eso? Entonces, agrupamos entre los dos, por ejemplo, si tenemos 4 términos, agrupamos 2 y 2 que tengan algo en común y vamos a ir trabajando el ejercicio. ¿Listo? Factor común, después factor común polinomio. Listo. Continuamos con la diferencia de cuadrados. ¿Qué debemos hacer? Pues siempre recordamos que son dos términos. Diferencia es porque siempre va con el signo negativo. No puede ir con signo suma. Ojo, o sea, el ejercicio puede estar con suma, pero ese no se puede desarrollar. Por eso dice diferencia de cuadrados. Dos términos que están elevados al cuadrado y con signo negativo. Esa es la condición. ¿Listo? El siguiente, suma o diferencia de cubos, que podemos hacerla con suma o podemos hacerla con la resta. Pero ¿cuál es la condición? Que tenga dos términos que estén elevados al cubo y puede ser con signo positivo o negativo. ¿Listo? Entonces ya pues la forma de proceder, pues ya lo vamos revisando más adelante. Después sigue la suma o diferencia de dos potencias con exponentes iguales. Entonces es como el resumen del caso 3 y 4, lo que pasa es que el caso 4 es específico, es solamente raíz cuadrada. El caso 4 es solamente raíz cúbica, mientras que el caso 5 yo puedo sacarle una raíz quinta o cuarta o incluso cuadrada o cúbica. Entonces se podría. Entonces esa es como más de forma general. Siguiente, el trinomio cuadrado perfecto, que ese sería el caso 6. Trinomio cuadrado perfecto, su nombre lo dice, son tres términos. Debe tener tres términos en los cuales el primero y el tercero se le saca la raíz exacta, la raíz cuadrada, y se comprueba que el término de la mitad es dos veces el primero por el último. Y de esa forma, pues se procede para verificar si sí es correcto el término de la mitad. El siguiente es el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, cuando yo digo que x cuadrado es porque en ese caso, en el caso 7, no se tiene coeficiente. Entonces, recordemos que sin coeficiente, pero en el caso siguiente, que sería en el 8, es de la forma ax cuadrado más bx más c, que sí tiene coeficiente. Esos tres casos, lo que es el 6, 7 y 8, se caracterizan porque son tres términos, pero se procede de formas diferentes, entonces no hay forma de confusión. Y el último es el cubo perfecto de un binomio, que tenemos que tener cuatro términos, verificar si se puede sacar la raíz cúbica al primero y al cuarto, y se comprueba el término 2 y el término 3, de tal forma que pues sean exactos, que 3 veces el primero al cuadrado por el segundo y el siguiente, el tercer término es 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Entonces se verifica, ¿listo? Entonces ahí ya vamos recordando un poco sobre esos casos. Entonces, pasemos ahora a revisar cuáles son las condiciones para poder desarrollar una factorización que sea completa. Un ejercicio en donde yo voy a utilizar dos casos o tres casos si es necesario. Entonces, vamos a ir subrayando en el libro para, para mirar de qué forma vamos a proceder. Entonces, primero, para realizar una factorización completa de un polinomio, pues se deben realizar unas ciertas características y que se deben tener en cuenta según unas recomendaciones que nos van a dar. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? Yo voy a ir acá señalando.
Entonces, primero se debe determinar si la expresión tiene factor común. Entonces, eso es lo primero que vamos a mirar en un ejercicio. ¿Listo? Factor común. Le sacamos el factor común, bien sea del coeficiente o de la parte literal. No importa. Entonces, se revisa esto. La segunda condición. Si la expresión dada es un binomio, entonces, ¿qué pasa si es un binomio? Pues vamos a tener que determinar si es una diferencia de cuadrados. Entonces, vamos a mirar si es una diferencia, acá me corrí un poco, diferencia de cuadrados, una suma o diferencia de cubos o una suma o diferencia de potencias iguales. Entonces, ahí, en ese caso, cuando yo tengo un binomio, yo miro, estrictamente, o sea, ya ustedes en su cabeza tienen que tener, digamos, claro qué es la condición para cada uno de los casos. Entonces, yo inmediatamente tengo un binomio, yo digo, o es caso 3 o 4 o 5, porque esos tres están trabajando con dos términos. Que de pronto tenemos que mirar si se le saca una raíz, aquí en este caso, le vamos a sacar una raíz cuadrada o una raíz cúbica, o se va a trabajar la suma o diferencia de potencias iguales. Entonces, eso es lo que revisaríamos cuando tenemos un binomio. Entonces, subrayo acá, diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos, o suma, me torcí. O suma o diferencia de potencias de igual base, de potencias iguales. Listo, entonces, aquí en este caso, listo, ya miramos. Si tiene dos términos, ya sabemos qué hacer. Ahora miremos qué pasa si yo tengo un trinomio. Entonces, subrayo acá un trinomio. Si yo tengo un trinomio, directamente me voy a los casos ¿cuáles? Al caso 6, caso 6, 7 u 8, ¿cierto? Que son solamente esos tres. ¿Qué puedo hacer? Puedo mirar si es un trinomio cuadrado perfecto, si es la factorización de x cuadrado más bx más c o ax cuadrado más bx más c. Entonces tengo también tres formas de desarrollarlo, pero todas son diferentes, entonces me guío por respecto a cada uno. Si el polinomio tiene cuatro términos, acuérdense que lo vimos en la clase anterior, o factorizamos por agrupación de términos, que puede ser la posibilidad, o también se puede por el cubo perfecto, que sería o el caso 2 o el caso número 9, que sería el último, ¿cierto? Entonces hay dos maneras si tengo cuatro términos. Listo. Si el polinomio tiene más de cuatro términos, entonces hay que verificar si se puede factorizar por agrupación de términos. En el caso de que hayan 6 términos, porque si yo tengo 5, de nada me va a servir, no se puede de ningún otro caso de factorización, a menos de que tenga factor común. Eso sería lo único. ¿Listo? Bueno, entonces 4 términos, acá lo subrayamos, 4 términos, pero si se puede, si tiene más, acá, más de 4 términos. Entonces, si se puede por factorización de agrupación de términos, sería la única manera de revisar. Ya saben, que tenga 6 términos. O, por ejemplo, puede venir uno de 8. Pues igual si son 8, pues se agrupa 4 y 4. Entonces, la idea es que sean pues, números como pares, para que se puedan agrupar. Y por último, hay que verificar luego después de cada factorización, si los factores obtenidos se pueden factorizar por otro método o si son factores primos. Entonces, acuérdense que los factores primos nosotros lo vimos inicialmente. Esos factores primos son como los números que solamente se pueden dividir por ellos mismos. Que, por ejemplo, yo tenga en un paréntesis a menos 1. No se le puede hacer ya nada más. O sea, ahí ya no tiene nada que sacársele a ese término. Entonces, se deja de esa manera. Por eso se llaman factores primos. Bueno, entonces, una vez que hemos revisado esto, entonces vamos a pasar a realizar un ejercicio y vamos a mirar de qué manera vamos a proceder. ¿Listo?